digamos ya para continuar con este segundo tema al que decidimos darle cabida en este espacio, lo consideramos uno porque la evidencia que teníamos sobre el uso de dispositivos de alto flujo en nuestra región pues era muy baja. No había, digamos, una familiaridad con este dispositivo. Eh, Sabíamos que se usaba en algunas situaciones en las UCI neonatales o pediátricas, pero en adultos era muy poca el uso que teníamos. Digamos, yo tenía una experiencia de una formación en cuidado intensivo en España hace años y ya allí se estaba usando desde hace unos 5 o 6 años esta estrategia para pacientes con SRA, para pacientes en posoperatorio de trasplante pulmonar, y ya nosotros lo estábamos usando un poco acá, pero en forma incipiente en Colombia, algunos casos del doctor Virués en Bolivia, pero digamos por el costo y por la poca disponibilidad, pues no lo teníamos en muchos hospitales. Como vamos a ver, ya hicimos un aporte importante con nuestra evidencia sobre esta estrategia para la corrección de la hipoxemia. El COVID otra vez nos dio una mano, lastimosamente, pues a costa de una mortalidad muy severa en nuestros enfermos, pero nos ayudó a entender un poco el funcionamiento de esta estrategia de oxigenación no invasiva o menos invasiva que o que la ventilación mecánica, y que pueda tener unos resultados de mejoría de aporte de oxígeno, sobre todo en nuestra altitud, donde ya sabemos que los niveles que debemos alcanzar de PaO2 o de saturación de oxígeno no son los mismos que se deben alcanzar al nivel del mar. Esta es una fotografía de nuestras ciudades, de Quito, de Bolivia y de Bogotá, ciudades capitales de gran altitud, donde desarrollamos un trabajo de investigación importante sobre el uso de estas estrategias. Entonces, digamos, para empezar, las técnicas de administración de oxígeno mediante mascarilla sola o con reservorio y cánula nasal es tradicionalmente la que se utiliza. En caso del fracaso respiratorio con esta suplencia, se indica el inicio de soporte ventilatorio, ya sea por una técnica no invasiva o invasiva. Generalmente este oxígeno pues no está calentado, es frío, no se consigue un grado suficiente de humedad, la adaptación de los pacientes no es la apropiada con este tipo de terapias. Se emplean flujos bajos de oxígeno porque no se toleran mayores flujos por este problema de humidificación, y se consideran flujos máximos de oxígeno en cánulas nasales a cifras de 1 a 3 litros por minuto. Digamos que añadir calor y altos niveles de humidificación puede mejorar la tolerancia, y puede ser que con esto se tolere un mayor flujo en este tipo de pacientes. Esta fotografía se deben acordar ustedes del caso de este médico que tuvimos en China, que fue el primer caso reportado, y me llamaba mucho la atención que ya en este primer caso se estaba empleando esta estrategia de oxígeno por alto flujo, mezclado con una mascarilla sin reservorio, para tratar de mejorar el aporte en estos pacientes. Entonces vamos a hablar un poco de la fisiopatología, de las opciones de estas cánulas en insuficiencia respiratoria aguda, en las guías que se han publicado recientemente y en otras indicaciones donde podemos usar esta estrategia de oxigenación. La evidencia, como ustedes ven en PubMed, ha venido en aumento creciente cada año desde hace más o menos unos 8 años que empezaron a publicarse estudios o ensayos clínicos con esta estrategia en adultos. Un interés muy creciente, y este año pues mucho más después de ver la eficacia o la efectividad en algunos pacientes con hipoxemia en COVID. Entonces digamos que el dispositivo en general lo que hace es que hace una mezcla de gas y oxígeno con un manómetro donde se puede graduar la presión y el flujo de oxígeno, y esto va a un humidificador para dar a través de una tubuladura corrugada al paciente y pasar por unas gafas nasales, unas aletas nasales, este oxígeno, digamos, este flujo de oxígeno y esta concentración de oxígeno determinada. Hay grupos de investigación pues muy fuertes, este grupo en Europa
de trabajo sobre presión pleural ha publicado unas guías recientemente sobre las indicaciones de esta estrategia y se ha pensado que es dentro de la pirámide del manejo de los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, severa y SRA, previo o casi al nivel del uso de la ventilación no invasiva, la cánula nasal de alto flujo, previo a la intubación de los pacientes. Entonces, ¿qué beneficio tiene soportar pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica sin ventilarlos? Que podamos mejorar la oxigenación, que damos un soporte a los músculos respiratorios del paciente sin que esté, pues, o evitando progresión a falla ventilatoria. Puede prevenir la injuria pulmonar adicional, el PSILI que vamos a ver más adelante. Puede optimizar el confort de estos pacientes. Mantiene los mecanismos de protección de la vía aérea de la tos íntegros. Evita riesgos de intubación que pueden tener como trauma laringio, los riesgos asociados a la ventilación, a la intubación. Evita riesgos asociados a la ventilación mecánica como el BILI, la disfunción diafragmática, la relajación neuromuscular que se usó y que produjo tanto atrofia muscular, y puede disminuir la presencia de delirio por el uso de sedación continua y profunda en estos enfermos. Entonces, digamos que la terapia con cánula de alto flujo, pues nos da unos flujos mayores a 20 litros por minuto hasta 60 litros por minuto, con una oxigenación que va hasta el 100%. Es un gas que está humidificado, el gas inspirado a 37 grados centígrados, y tiene, digamos, varios mecanismos, como vimos. Uno en la oxigenación, mejora la oxigenación, la presión con la que va este flujo, que pues va, digamos, el movimiento por las tubuladores y por la vía aérea produce una presión positiva y al final puede producir un efecto de PIB que sea, digamos, graduado entre 4 o 6 centímetros de agua, una disminución del trabajo respiratorio, produce un lavado del CO2 por el flujo retrógrado que permite disminuir los niveles de CO2, aumenta o hay un delta de presiones que hace que disminuya el esfuerzo respiratorio y disminuya la frecuencia respiratoria del paciente, produce, digamos, una protección pulmonar, disminuye ese drive respiratorio que tienen los pacientes cuando tienen tanta dificultad respiratoria, donde hace respiraciones exageradas con aumento de los volúmenes y esa presión o ese aumento del volumen aumenta la presión transpulmonar y puede producir fenómenos de edema intersticial por volutrauma y por barotrauma por respiración espontánea sin un mecanismo de soporte que disminuya ese trabajo respiratorio. Y disminuye la irritación, la resequedad de la vía aérea y mejora el sistema mucociliar como fenómenos asociados al confort. Estos son los mecanismos, digamos, teóricos y potenciales que se han visto progresivamente registrados y se han podido comprobar a medida que se ha extendido el uso de esta terapia. Sencillamente para recordar un poco ese problema del edema capilar, el edema pulmonar, alteración del intercambio de oxígeno, aumento del trabajo respiratorio y un aumento en el delta de presiones y, un trauma o barotrauma con empeoramiento del edema capilar. Digamos que este fenómeno puede ser inicialmente en una radiografía lo vemos así y a medida que el paciente tiene respiración espontánea puede progresar o empeorar este fenómeno si no se logra corregir o soportar adicionalmente al uso de oxígeno. Entonces la cánula de alto flujo pues puede optimizar esta estrategia de intercambio de oxígeno, disminuir el trabajo respiratorio, disminuir los cambios de presión a nivel alveolar, pero si estos mecanismos no son, digamos, no logra interrumpirlos el uso de esta estrategia, pues la indicación es la intubación del paciente. Porque ya se sabe que si uno demora la intubación del paciente tanto con ventilación no invasiva como con cánula de alto flujo más de 48 horas, pues la mortalidad de los enfermos va a ser mucho mayor. Entonces esta estrategia de oxígeno es de mucho cuidado, de manejo intrahospitalario y preferiblemente en unidades de cuidado respiratorio, de cuidado intensivo especial,
porque la monitorización de esta terapia es vital para determinar el éxito o el fracaso. Entonces, las indicaciones clásicas que hemos tenido son la falla respiratoria como soporte no invasivo temprano, la fase post-extubación en pacientes con alto riesgo de reintubación, pacientes con requerimientos de oxigenoterapia menor a 20 litros, digamos que con dispositivos de bajo flujo no son suficientes, pacientes inmunosuprimidos con requerimiento de soporte respiratorio o pacientes en falla respiratoria con código de no reanimación como una estrategia de medidas de confort de fin de vida. Se pensaba que en pacientes, por ejemplo, con falla respiratoria hipercápnica, hiperinsuflación dinámica, tenían contraindicación debido a ese fenómeno de aumento del PIB al final, de la presión al final de la expiración y de, digamos, posibilidad de tener autopip o hiperinsuflación dinámica en estos enfermos o mayor atrapamiento de aire. Y pacientes con falla respiratoria por fatiga muscular o con broncoespasmo severo por EPOC posiblemente ya eran candidatos a la ventilación mecánica invasiva. Entonces aquí vemos, digamos, las indicaciones iniciales con oxígeno, estrategias de oxigenación al comienzo del cuadro patológico, estrategias de preoxigenación durante la intubación y estrategias post-extubación en pacientes, en este caso obesos, con riesgo de reintubación. Y finalmente en esta, digamos que eran las recomendaciones, una recomendación fuerte para hipoxemia, con recomendación condicionales para alto riesgo y post-extubación y no recomendación en los casos de perintubación. Estas son guías del 2020 donde ya a través de los estudios se ha logrado determinar cuáles son, digamos, los puntos donde más tiene efectividad esta cánula. En COVID, pues sabíamos que había una fase viral, una fase inflamatoria con cambios radiológicos típicos en estos pacientes y comenzamos a usar la evidencia que había. Este estudio inicial es el estudio más clásico de estas cánulas, de estudio Florali del 2015 en el New England, donde la incidencia de intubación fue menor cuando se usó alto flujo versus no invasiva y oxígeno en pacientes con hipoxemia. Menores, o sea, esa incidencia de intubación fue mejor en pacientes con hipoxemia más severa, en este caso PAFIS por debajo de 200 sobre el nivel del mar, y pues digamos, diferencia en sobrevida sin diferencia estadísticamente significativa, pero lo que hacía es que esta terapia fuera segura comparada con la ventilación no invasiva, sobre todo. Pero ¿cómo se hacía segura? Segura es que se pudiera predecir el éxito de los enfermos tanto con variables de oxigenación como de trabajo respiratorio. Entonces se creó el índice de ROX, que es este índice donde se cambia la saturación de oxígeno sobre la FI2 sobre la frecuencia respiratoria, y esto nos da un valor por encima de 4,8. Este índice predecía el éxito de los pacientes cuando se medía las 2, 6 y 12 horas, o sea, la posibilidad de que terminaran intubados era baja. Digamos, con esta forma de monitorizarlo, las guías pues sacaron recomendaciones en 9 ensayos del uso de esta estrategia en hipoxemia severa. Aquí nuevamente los datos del estudio floral y de hipoxemia. En este ensayo clínico se vio que la terapia era similar a la cánula, a la cánula nasal y para en los pacientes con hipoxemia severa y SRA, cuando se comparaban las estrategias de Helmet, o sea, el casco, de la no invasiva y la cánula de alto flujo, la mayor comparación era en la terapia estándar y la ventilación no invasiva, y se vio que tenía una efectividad similar a la ventilación no invasiva. Y en una recopilación de Cochrane de 31 estudios, también se vio que esta estrategia, como cánula de alto flujo, para previa a la ventilación mecánica era una estrategia segura. En este caso pues no hubo diferencia estadística, pero se podía usar en hipoxemia severa. Cuando se comparaba con ventilación no invasiva, en este caso pues es este casco, esta máscara y la cánula de alto flujo, se lograba tener, digamos, las mismas beneficios de evitar el volutrauma, el barotrauma o el atelectrauma en estos pacientes, y cabeza a cabeza fue similar el uso en los dos dispositivos, con reducción en la intubación, en
en uso de cánula nasal y iguales en uso de ventilación no invasiva. Entonces, esta estrategia es equiparable entre la no invasiva y el alto flujo para la insuficiencia respiratoria hipoxémica. Y en altitud nosotros empezamos a usarla. Este estudio, digamos, estos datos son de la institución donde trabajo, con pacientes con alto flujo que se intubaron y no se intubaron, donde tuvimos un 62%, digamos, de pacientes en los que se usó y no se tuvo ventilación y 38 que fracasaron con la cánula. ¿Cómo la vimos? La cánula, digamos, mejoró la oxigenación global en todos los enfermos, tanto que se intubaron como no se intubaron a las 12 horas, pero era mucho mayor esta, esta mejoría de la oxigenación en quienes no se intubó, comparado con los pacientes a los que se tuvo que ventilar. Y estos datos los publicamos en este Journal de Cuidado Intensivo con el doctor Virués, donde pretendíamos definir en pacientes de altitud por encima de 2.600 metros, usando esta cánula que ya vimos que es efectiva, que se puede usar en insuficiencia respiratoria hipoxémica, cuál era la mejor forma de predecir cuál era el éxito o el fracaso. ¿Por qué? Porque a nivel del mar el índice de ROX tiene un problema o comparado con la altitud y es la variable de saturación de oxígeno, de la SAFI. Sabemos que los niveles de SAFI a nivel de la altitud son mucho menores que los del nivel del mar, entonces pensábamos que esa variable o tenía que tener un punto de corte diferente a 4.8 o usarse otra estrategia para la monitorización de los pacientes. Entonces, como ven, las técnicas o la tecnología hay que usarla, pero uno debe adaptarla a la situación donde está, porque puede cometer errores en cuanto al manejo de estos dispositivos si no entendemos, digamos, los cambios fisiológicos de la altitud. Aquí pues tenemos las variables demográficas, tenemos una población de pacientes obesos importante, digamos que en los más obesos se tuvo un mayor porcentaje de falla. Los pacientes donde se falló estaban más graves, con un Apache por 2 de 20 comparado con 12. Y tenemos pacientes con niveles de frecuencia respiratoria similares y de FIO2 similares. La mortalidad, pues en el grupo que se falló fue mayor, 29% en la UCI y en el hospital versus 6% en los pacientes en los que no se tuvo fracaso. Aquí ven un paciente que, digamos, de la unidad donde usábamos cánula de alto flujo y pronación vigil, y vemos cómo pues los pacientes se podían mantener monitorizados en nuestra unidad y podían tener una terapia efectiva durante varios días. Entonces, de lo que encontramos para nosotros, el índice de ROX no nos predecía el fracaso de esa terapia, pero sí la frecuencia respiratoria. El área bajo la curva de la frecuencia respiratoria a las 12 horas y a las 18 horas fue el mayor, de 0.81 y 0.85 versus 0.78, 0.76, que fue lo mayor que obtuvimos con el índice de ROX. Inclusive ajustando ese índice de ROX a la altitud con una variable de SAFI mucho menor, no logramos mejorar el resultado hasta un área bajo la curva de 0.79. Entonces consideramos que este tipo de pacientes en los que se usa esta estrategia, pues tienen un mayor rendimiento si se hace con una vigilancia del resultado basado en la frecuencia respiratoria, en la clínica del enfermo. Una frecuencia respiratoria por encima de 30 nos predijo un fracaso en el 85% de los casos. Y eso es mucho más efectivo que hacer el seguimiento del índice de ROX avalado a nivel de altitud. Otro estudio que pudimos publicar en el Congreso de Cuidado Intensivo aquí en nuestro país fue de cáncer de alto flujo en pacientes y si la obesidad era un condicionante de fracaso, porque como hemos visto descriptivamente, los pacientes tenían mayor tasa de fracaso cuando tenían un índice de masa corporal por de 27. En esta otra corte de otro hospital vimos que los que tenían índice por encima de 30 tenían un porcentaje de fracaso mucho mayor del 26% versus 15% en pacientes sin ese índice de obesidad mayor, en paciente COVID con una mortalidad en UCI del 80% en los fracasos versus 2% en los que no.
fueron 110 pacientes. Entonces digamos que la terapia puede usarse, se debe usar monitorizada, en forma monitorizada, pero si fracasamos con esta terapia, digamos que la ventilación mecánica debe ser el paso siguiente y la mortalidad es muy alta en los pacientes en los que se sometió a ventilación mecánica. Entonces, monitorizar estos enfermos amerita un cuidado en la UCI y, digamos, los pacientes obesos en nuestro estudio pudimos determinar que no se beneficiaban mucho de la uso de cánula de alto flujo, sino que posiblemente la ventilación mecánica temprana era una estrategia mucho más efectiva para estos enfermos. Ya vimos también que la demora en la intubación pues aumenta la mortalidad en este tipo de pacientes y debe ser aplicada con mucho cuidado. Por eso, digamos, es una estrategia sencilla que por lo sencilla, muchas veces, claro, ponerla es muy fácil, el problema es monitorizarla y el problema es decidir cuándo ese paciente ya, a pesar de que la oxigenación se mantenga, tiene un trabajo respiratorio muy severo y amerita tener que ventilarse. Entonces, ¿qué algoritmo se puede sugerir para el índice de ROX si se debe modificar a la altura? Entonces, posiblemente encontramos que un índice de ROX por encima de 3.3 a las 12 horas puede servirnos mucho más que el de 4.8, pero no es superior a la frecuencia respiratoria por encima de 30, con un R de 9.5 para fracaso. Entonces, consideramos que si se va a usar un valor para predecir, debe ser la frecuencia respiratoria, la clínica del enfermo, y si va a usar un índice de ROX, debe ajustarlo a la altitud. No usar el 4.8, sino un valor de 3.3 a las 12 horas para predecir. Si no supera ese valor, el paciente va a tener un fracaso y va a requerir ventilación mecánica. Estos son datos igual de un aumento en los pacientes de 12 meses de 2021 a 2022, donde se tuvo un éxito en el 62% de los enfermos versus 38% tenían éxito, tenían unos índices de ROX muy buenos, 14, 15, a las 6 horas, o desde el inicio, a la hora 0, a la hora 2, tenían mejores valores o los lograban mantener en el tiempo que los pacientes que tenían índice de ROX muy bajos y que necesitaban ventilación mecánica. Y hubo casos de pacientes con COVID severo en la UCI, con PAFI de 78, que se ingresó y se le puso alto flujo. Como ustedes ven, la perfusión siempre estuvo conservada, o sea, esa cascada de oxigenación que vimos en la charla anterior, llevar ese nivel de oxígeno a la mitocondria, pues nos mantiene la seguridad de que el nivel de oxígeno que necesita el paciente es el adecuado, a pesar de que no es normal todavía. Como ustedes ven, al día 9 apenas iba en 130 la PAFLA, con una radiografía que mostraba ya signos de fibrosis pulmonar, pero como les digo, adaptándonos a nuestra altitud, pacientes en quienes este nivel de oxigenación consideramos que no ameritaba una ventilación mecánica, pronada durante todo este tiempo. Y, digamos, siguiendo los principios del doctor Tobin, donde la mejor manera para disminuir las complicaciones asociadas a la ventilación es evitar la intubación en casos a menos que sea absolutamente necesario. Entonces veíamos este paciente bien perfundido, tolerando la cánula de alto flujo sin necesidad de intubarse, que afortunadamente pudo sobrevivir y son casos, digamos, de rescate, no es la rutina, pero son fenómenos que veíamos a la cabecera del paciente. Entonces, ¿qué indicaciones tiene, aparte de la hipoxemia severa que ya vimos en COVID y en no COVID, en neumonía en pacientes sin choque y sin hipoperfusión? Entonces, seguimiento post-extubación. En este estudio de 128, en esta revisión sistemática, se analizaron 8 estudios donde se vio que post-extubación en pacientes con alto riesgo de reintubación como cirugía de tórax, cirugía cardiovascular o pacientes obesos post-extubación sin insuficiencia respiratoria hipoxémica, la cánula de alto flujo comparada con terapia estándar y ventilación no invasiva es efectiva para reducir la reintubación de los enfermos. En el periodo perintubación, finalmente se demostró que no, en esta revisión sistemática también con 10 pacientes, se demostró que comparado con cánula nasal normal, no había ninguna diferencia
o con la bolsa, con la máscara reservorio, o sea, con el ambú, no había ninguna diferencia entre usar cánula de alto flujo. Entonces no vale la pena adicionar esta terapia a la prooxigenación de un paciente en el periodo perintubación, porque sencillamente es adicionarle costos a un paciente que no le vamos a mejorar, digamos, el resultado. Y en los pacientes posoperados de alto riesgo, que ya hemos visto en este tipo de cirugías, eh, lo que hace la cánula es dar una presión positiva, disminuir las atelectasias, mejorar el intercambio gaseoso en los pacientes y disminuir, darle una estrategia de humidificación mucho mejor. Entonces, en esos enfermos mejoraba la oxigenación, o disminuía el número de atelectasias y disminuía la falla ventilatoria post-extubación en estos 69 pacientes. Entonces se recomienda también como estrategia de puente en estos pacientes post-extubado. Entonces, finalmente, para concluir, eh, las cánulas de alto flujo no son el santo grial de la oxigenación del paciente crítico, pero sí son una estrategia no invasiva que puede ayudar a evitar en algunos casos la intubación cuando el paciente determinamos que es el paciente correcto, que vamos a dar un tratamiento correcto, que en la altitud nosotros debemos considerar todos los cambios fisiológicos que vimos, todos los objetivos de oxigenación que conocemos. Ya está claro que la hiperoxia es más dañina que la normoxia y para la altitud, hace poco publicamos también un estudio con el doctor Virués y el doctor Alfredo de los niveles de eritropoyetina a nivel de la altitud y de los niveles de oxigenación o de saturación de oxígeno adecuados. Entre 88 y 93 es un valor adecuado para no impactar la mortalidad. Por encima de 93 posiblemente se encuentren fenómenos de hiperoxia y posiblemente sea más deleterio para el paciente. Entonces, estas cánulas con graduación de oxigenación, pues son un sistema no invasivo y cómodo para el enfermo. En cuadros agudos puede ser la primera elección. Se pueden tratar pacientes con SRA, y lo digo entre comillas, como los niveles de oxigenación bajo, pero en un SRA con choque, con vasopresores, el paciente necesita ventilarse. No se debe retrasar la ventilación en los casos indicados. Cuando fracasa esta cánula, no vale la pena usar no invasivo, por ejemplo, sino que si ya fracasó, el paciente está en trabajo respiratorio, lo más recomendado es ventilarlo. Se debe ajustar ese índice de ROX a 3.2 en la altitud versus eh, usar otras variables como la frecuencia respiratoria, la disociación toraco-abdominal. Y los pacientes con COVID vimos que la pronación con alto flujo podía usarse, era segura y podía ser una estrategia para mejorar transitoriamente, digamos, los valores de oxigenación. Bueno, esta es una foto de la clínica donde trabajo acá en la ciudad de Bogotá, donde están bienvenidos si vienen aquí a Bogotá para ser atendidos y visitarnos en estas instalaciones. Muchas gracias.